2012, año en el que muchos esperaban un cambio drástico a nivel mundial, para bien o para mal. December 21st, 2012. End of the world. In the year 2012. The world ending in 2012. 2012. In 2012. Thousands and thousands of people believe that the world is going to end. December 21st, 2012. The destruction of the human race. Algunos temieron un apocalipsis, el fin del mundo o la Tercera Guerra Mundial. Otros hablaron de un cambio de era positivo. What the Mayans really knew is that this was something spiritual. And check this out. There's even an application that counts down the days, minutes, and hours to December 21st, 2012. Lo cierto es que transcurrida esa fecha, la sensación general fue de decepción y escepticismo. Todo siguió igual. Sin embargo, está comprobado que distintas culturas originarias del planeta muy distantes entre sí en tiempo y espacio han coincidido en vaticinar el año 2012 como fecha clave para un posible cambio radical. ¿A qué tipo de cambio se referían entonces? ¿Cómo lo anticiparon? ¿Por qué no lo vemos? Creamos o no en el cambio de era, los acontecimientos de la primera década del siglo XXI vienen siendo dramáticos. Well, it was absolutely unlike anything I've ever experienced before. I've never been prepared for anything like this. At least 1,700 homes lost power in the second blast to hit the area in less than a week. The terrifying moment when it all began. A super earthquake and nowhere to hide. El mayor desastre ecológico de la historia reciente. 2 derrames de petróleo de la empresa estatal Petroperú se produjeron en pleno corazón de la selva de Loreto. Y fuertes lluvias en la región japonesa de Fukushima han provocado el desbordamiento del agua contaminada de la central nuclear. Esta es la sopa tóxica que flota en medio del Océano Pacífico. 34 millones de kilómetros cuadrados de plástico flotan en el Pacífico. Estado de emergencia en California, esto a raíz de la dramática situación creada por incendios forestales que han obligado a cientos de personas a evacuar sus hogares. Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force. This will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory. Pero si por un lado no ocurrió el llamado fin del mundo que algunos suponían, y por el otro tampoco parece haber una evolución humana positiva, ¿en dónde está entonces el cambio mencionado en esas culturas originarias? ¿Ya pasó? ¿O se trató de otro engaño?
En el quinto sol, la rueda será más veloz, para bien o para mal. Todo crecerá, por nosotros o a pesar nuestro. José Luis Parise es un psicoanalista, investigador y escritor argentino. Actualmente dirige la Escuela Edipo en Buenos Aires. Hace más de 40 años dedica su vida al estudio e investigación de distintas culturas milenarias en más de 150 viajes alrededor del mundo. Soy académicamente psicoanalista, pero eso fue el inicio de un estudio que después fue mucho más que un estudio, una aventura de vida y que finalmente fue una gran revelación, un gran descubrimiento que comenzó hace ya casi 40 años y hace más de 150 viajes. Lo que me preguntaba por todas las vías y era lo que intentaba encontrar estudiando el psiquismo humano es qué es lo que hizo que algunas culturas y algunos, dicho con todo respeto, personajes de esas culturas alcancen grados de evolución tan sobrehumanos que nos parecían divinos. Mi hipótesis era que ellos nacieron como nosotros, que nacieron como cualquiera de nosotros y que encontraron un camino, que algún secreto, algo encontraron por lo que desarrollaron ese grado tan enorme de espiritualidad, de potenciales, que hace que hoy cuando hablemos de ellos, digo Buda, Lao Tse, Cristo, digo Sankara, digo Milarepa, digo de distintas épocas, Wiracocha y de distintas culturas, ¿qué hicieron para llegar a ese grado de evolución que hace que hoy, cuando hablemos de ellos, no sepamos si estamos hablando de humanos o de divinos? Es reconocido a nivel mundial por los resultados de sus investigaciones. Pero para él, el mejor de los premios es el respeto y la integración que recibió por parte de las culturas iniciáticas que investigó y que por lo general permanecen herméticas a todo extranjero. Esto me llevó a viajes para encontrarme con las personas más sagradas de cada cultura. Caminos que implicaban atravesar selvas, montañas, desiertos, que muchas veces la vida es lo que está en riesgo. Así tuve el honor de ser recibido por chamanes, por sacerdotes, que además me permitían convivir, interactuar, aprender, filmar. Guardianes de la sabiduría que en general, 11 de cada 10, no quieren recibir al hombre blanco, por motivos que no hace falta explicar, que nos tienen mucho recelo, mucho temor, mucha desconfianza, pero cuando lograba el contacto, abrían sus puertas. Eso lo llevó a que él tenga que trascender lo que se podía llegar a abarcar desde el psicoanálisis, que lo que era la unión entre el psicoanálisis y lo que se llama ocultismo, que estudia las leyes ocultas del universo, no existía en una escuela. Entonces creó la Escuela Edipo, que es escuela de iniciación en psicoanálisis y ocultismo. José Luis señala que las profecías nunca hablaron del fin del mundo, sino del fin de una era y el inicio de otra. El año 2012 es un momento clave para la humanidad, porque se nos presenta una encrucijada con dos posibles caminos a tomar. Concretamente, todas las Biblias lo cuentan y la Biblia judeocristiana también. Los siguientes años van a tener dos realidades conviviendo, una espantosa y una cada vez mejor. Quien genera realidad propia estará cada vez mejor. Quien depende de los paradigmas imperantes que tanto daño hacen estará cada vez peor. Desde el 22 de diciembre del 2012, los mayas lo dicen así: Hunabku despertará a Kininchahau, que despertará al hombre que recordará saberes olvidados. Hunabku, que es el centro de la galaxia. Kininchahau, que es nuestro sol. El centro de la galaxia despertará a nuestro sol, que nos despertará a nosotros y tendremos que recordar saberes olvidados. Nos encontramos entonces ante las dos líneas proféticas: prosperidad o decadencia. Está en cada uno de nosotros decidir hacia cuál encauzar nuestras vidas. ¿Pero cómo?
Pavana, el hombre blanco perdido. No trae iglesias porque ya comprendió que son un error. Si no, sería igual que el hombre blanco que ya hemos conocido. Además del año 2012 como fecha clave, las investigaciones de José Luis acerca de lo idéntico en las culturas originarias demuestran otras 3 coincidencias principales. La primera de estas coincidencias apunta a los 4 antiguos paradigmas: ciencia, economía, política y religión. Todas estas culturas proponen tomar estos 4 elementos y destituirlos de la categoría de paradigmas. En lugar de condicionarnos, estos deben estar al servicio de la humanidad. No es que está mal que exista la ciencia, la política, la economía o la religión, pero como representantes de lo que son los paradigmas desde los cuales uno cree que tendría que estar sustentada la realidad, cada vez más demuestran que no se sostienen. Cuanto más se acercó el 2012 y desde el 2012 en adelante más todavía, todo lo no resuelto en la humanidad y en cada uno de nosotros se amplifica. Y todo lo que uno sí se está encargando de resolver en su vida, también se hace mucho más rápido la posibilidad de que vaya hacia lo que uno quiere. En todas las culturas te advierten que hay 4 cosas que te unen a la vieja era y que te separan de la nueva era. Ciencia, economía, política y religión, como paradigmas, son los 4 jinetes del Apocalipsis. Son de los que nos advierten todas las culturas iniciáticas, nos tenemos que cuidar. ¿Qué quiere decir esto? ¿No tiene que haber ciencia, economía, política y religión? No quiere decir eso, no es volver para atrás, es nueva era. Quiere decir, bájalos ya mismo del pedestal que les pusiste. ¿Qué pedestal? Paradigma. ¿Qué es el paradigma? El paradigma es precisamente lo que nos dice que es realidad y que no. Desde principios de milenio se pueden observar fuertes turbulencias a nivel mundial en estas 4 áreas. You are looking at a very disturbing live shot there. The plane has crashed into one of the towers. Las fuerzas de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron anoche el más devastador bombardeo contra Bagdad desde el inicio de la guerra. Conflicto que se intensifica cada hora en la Franja de Gaza. El grupo Hamas ha disparado más de 400 proyectiles y cohetes contra ciudades del centro y sur de Israel. Breaking news. President-elect Donald J. Trump, a stunning comeback, wins in places and by margins. This a day of history, a day that will force us to review the total financial system of America as we face the dissolution of 3 of our 5 investment banks in a single year. Traders here working the phone say a lot of their customers are freaked out waiting to see how low the Dow will go. 600,000 familias españolas han perdido su vivienda desde que empezó el debacle económico. Grecia enfrenta la peor de las crisis económicas desde hace más de 5 años. The VatiLeaks scandal has erupted onto the bookstands and newspapers of Italy and the world. La Iglesia publicó un archivo con los nombres de los curas acusados de abusar sexualmente de menores de edad. Una práctica recurrente que la Iglesia además no castiga, sino que disimula, paga, en todo caso para silenciar, y a estos hombres hasta le podemos decir que los premia. In the name of Allah, the terrorist group ISIS sends a message for the world to hear, that they represent the true principles of Islam. A dozen top scientists, including Stephen Hawking and Elon Musk, are warning of the dangers of artificial intelligence. Drone strikes are already a contentious issue in the U.S. When robots teach themselves what to do, when they become autonomous and heavily armed, the potential for catastrophe is evident. 3 of the largest pharmaceutical companies in the world, and they now find themselves steeped in controversy, fraud, criminality, and lawsuits. How blurry is the line between healing and killing? Our prescription drugs are the 3rd leading cause of death after heart disease and cancer. ¿Por qué esto ocurre ahora y no en otro momento?
Pero esta vez es la más importante de todas, porque también llegará el último de los soles, el quinto sol. Y es eso el que llamamos la nueva era. En física y química se denomina plasma al cuarto estado de agregación de la materia, un estado fluido similar al gaseoso pero que tiene partículas que se comportan de otro modo. Es el estado más abundante en la naturaleza y la mayor parte de la materia en el universo visible se encuentra en estado de plasma. La segunda gran coincidencia entre culturas ancestrales es la devoción por la luz emitida por el grandioso Sol, el mismo que actualmente irradia el plasma estudiado por los científicos. Para los indios Hopi, Kachina. Para los egipcios, el dios Ra. Para los mayas, Ak-Kin. Todas estas culturas relacionan al Sol con lo divino. No se trata en verdad del cuarto estado de la materia, sino del anterior a los otros tres, el estado cero. El plasma es potencialidad, la posibilidad de transformarse en las cosas. Todas las culturas iniciáticas también tuvieron siempre como Dios y adoraron al Sol, uno de los emisores de esa sustancia que es la que permite al hombre conectarse con lo divino. ¿Por qué? Porque es la sustancia que permite generar realidad. Es la sustancia cero desde la cual uno puede, usando esa sustancia y a través de la palabra, que también es otra de las cuestiones que honran cada una de esas culturas en común, generar lo que desee generar. Por lo cual, o sea, más parecido a un Dios, imposible, ¿no? Si vos generás lo que querés generar en tu universo. La nueva era es una era de luz. ¿Y por qué es una era de luz? Por lo que ocurre y desde el 22 de diciembre del 2012 en adelante. Signado en todos esos lugares que recién decía, el Zodíaco de Dendera, el Tortuguero para los mayas, el monolito 6 de Tortuguero, la roca Hopi, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese día es un día en el cual, por primera vez en 25.625 años, la Tierra y todo nuestro sistema planetario por primera vez volvió a orientarse de cara directa al centro de la galaxia. El centro de la galaxia es lo que en la antigüedad llamaban con nombres de lo más diversos: Hunabku para los mayas, Horus para los egipcios. Hoy se llama las Pléyades, que tienen incluidas las más poderosas emisoras de esto que vamos a hablar ahora. Una sustancia clave, totalmente clave en la historia de la magia. Esa sustancia clave en la antigüedad se llamaba con nombres distintos: prana, maná, éter, ki, diferentes nombres que nos decían que muy poca gente de algunas culturas lograba conectarse con esa sustancia y que el maná, el ki, el prana, el éter, etcétera, les traían soluciones porque lograban cosas que los demás no. Eso hoy la ciencia lo ha nombrado con otro nombre. Se llama plasma. Plasma. ¿Y qué es plasma? Un verbo. El verbo plasmar. Realizar, concretar, generar. ¿Por qué? Porque el plasma es el primer elemento con el que se genera la realidad. Según distintos estudios científicos, este cambio de milenio registra la actividad solar más intensa y creciente desde que el hombre puede medirla, y las consecuencias en la Tierra son visibles. Ser conscientes de esta sustancia que nos está llegando en grandes cantidades en este momento cósmico y saber controlarla
nos permite superar los 4 paradigmas. De otro modo, el mismo plasma sin nuestro control los alimenta de manera anárquica. En lo que es las culturas iniciáticas se privilegiaba, siempre se privilegia, el cumplir la palabra, ser ético en cuanto a que se dice algo y se hace, y que la palabra es creadora de realidad. ¿Qué pasa en la nueva era? Tenemos plasma en abundancia. ¿Y qué es plasma? Elemento cero de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La realidad. ¿Y qué es la realidad y la naturaleza? La suma de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Pues bien, antes de ser sólido fue líquido, antes de ser líquido fue gaseoso, y antes de ser sólido, líquido y gaseoso es plasma. Y el plasma recibe instrucciones. Por eso logos, palabra y luz son una misma cosa. De esto tenemos una mini experiencia ya a nivel científico, que es la de Masaru Emoto. Pero él lo hizo con el agua, no lo logra hacer con el plasma. Fotografiar el agua con lentes muy amplificadas y ver que cuando le hablas, el agua toma patrones armónicos o disarmónicos según la palabra. Según la palabra, eso es lo que se hace para bendecir el agua, para bendecir los alimentos, como aprendemos en magia a hacerlo. Ok. Antes que el agua le puedes hablar a la luz. Y es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando llega al agua ya pasó por el gas. Ya se empezó a densificar. Más receptivo a la palabra es cuanto más está en su estado sutil, y más va a lograr entrar en el universo, a donde entonces nunca va a entrar tu palabra si logras montarla en el plasma. Cada individuo, consciente o no, es generador de su realidad. Debemos evitar que estos paradigmas rijan nuestra existencia y tomar finalmente las riendas de nuestro propio destino. Es algo que no puede suceder a nivel mundial de una sola vez. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo en forma personal. Pero ¿cómo controlamos el plasma? Pacha es espacio y tiempo integrados, inseparables. Quien logra aplicarlo devela la profecía y ordena su tiempo, pues lograr aplicarlo es ordenar la vida. La tercera y más importante de las coincidencias entre las culturas estudiadas por José Luis son los distintos pasos para controlar el plasma. Él los clasificó en lo que denomina los 11 pasos del método de la magia. El resultado de tantos años de estudio, primero y principal, fue un desafío continuo, porque estamos hablando de textos que son tremendamente herméticos en muchos casos, y que por eso para encontrarlos necesitas una clave, o sea, una llave. Bien, esa llave que encontraba era algo sumamente consistente en cada texto. Había una misma lógica. Culturas que entre sí nunca se conocieron, culturas que vivieron a distancias geográficas insondables para esos tiempos, culturas que vivieron con miles de años de diferencia entre una y la otra, empezaban a decir cosas idénticas. Es enorme la cuestión, porque es una enseñanza. Culturas que parece que nunca se conocieron entre sí, temporalmente y hasta físicamente no llegaron a conocerse, tienen una enseñanza en común. 4 principios que por igual manejaban todas las culturas que hoy llamamos, no le tengamos miedo a la palabra, culturas de magia, culturas de iniciación. Culturas que lograban resultados que aún hoy nos parecen imposibles, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel tecnológico. Empieza encontrando innegociablemente, irrenunciablemente, despiadadamente, que si algo no puede, no es porque afuera estén los obstáculos, sino que están adentro. Y emprende un camino, estas 4 fases que después van a derivar en lo que he descubierto, los 11 pasos que hay en estas 4 fases que hay que seguir para hacer posible cualquier resultado imposible para un humano.
por decir, 11 etapas desde las cuales, desde que tenés una idea hasta el momento que se plasma en la realidad, la lográs concretar en la realidad, tenés que ir siguiendo esas instrucciones que el universo mismo nos dio, porque es como funciona el universo, para que vos plasmes lo que querés generar en tu realidad y no que se divida en tu universo. Con ciertas diferencias en su enumeración y clasificación, todas las culturas iniciáticas indican que el camino para que el hombre genere su propia realidad es una sucesión de 11 pasos determinados e infalibles. El hombre debe aplicarlos en su vida cotidiana, aprovechando las fuerzas de la luz para no quedar atrapado en las limitaciones de los 4 paradigmas de la vieja era. Es por esto que todas las profecías apuntan a nuestro tiempo. Es un momento en el que el plasma abunda y debe ser aprovechado para generar la realidad que nosotros buscamos. Ordenar un pacha. Un espacio y un tiempo es el primer paso para transformarse en un pachacútec. Y eso implica ordenar una era. Los indios Hopi son una tribu de 800 años de antigüedad oriunda de Estados Unidos. Los Hopi son una de las culturas iniciáticas en Estados Unidos y tienen una particularidad. Tienen un valle sagrado en el cual tienen lo que se llama rocas proféticas. Porque ellos dicen que esas rocas hablan del futuro. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien descubre una roca, uno de ellos descubre una de las rocas, y esa roca tiene inscripciones que no se habían conocido hasta ese momento, eso significa para su mitología que esa roca está hablando de ese tiempo, que por eso se tuvo que descubrir en ese momento. Una de sus profecías más importantes se conserva en la piedra tallada Hopi. José Luis la analiza y señala cómo ésta también coincide con las otras profecías iniciáticas. En los petroglifos puede observarse a Mahasou, el creador, que trae un círculo que representa una enseñanza. Mahasou lo extiende hacia el otro lado de una línea que simboliza el camino que debe tomar el pueblo, y luego se bifurca en 2 líneas diferentes. Una de esas líneas, la superior, ilustra el camino de los 4 paradigmas, un camino colectivo que culmina interrumpido repentinamente por un rayo. La línea inferior describe el camino individual y presenta distintos obstáculos que, una vez superados, conducen al hombre a una situación de florecimiento y prosperidad. El rayo que por un lado interrumpe la línea superior es el mismo que alimenta el curso de la línea inferior, permitiendo este florecimiento y plasmando lo que el individuo desea. Simboliza así al plasma y su capacidad de afectar de manera opuesta a cada uno de los 2 caminos. Entre el creador y su creación, entre las semillas y el fruto, entre Mahasou y el individuo, hay 9 pasos que junto al creador y su creación suman 11. Y lo bueno que esa profecía coincide con todas las otras profecías, pero es muy gráfica, mostrando que hay 2 líneas proféticas, que es la primera vez. La profecía generalmente te dice, mira, va a pasar tal cosa. No te dice va a pasar esta cosa o esta cosa. En realidad lo impresionante es que pueden ser las 2 también. Y de hecho es lo que está sucediendo. El hombre tiene que cambiar de era para que la humanidad cambie de era. ¿Y qué es cambiar de era? Generar realidad propia. Y para generar realidad propia ya hay todo lo que tiene que haber.
plasma en abundancia y 11 pasos que nos enseñan el mapa. El mismo mapa que te va a enseñar el camino para conectarte con tu divinidad, como lo siguieron aquellos de los que hoy no sabemos si fueron humanos o divinos. Esta es la buena nueva. Quien se ordena a sí mismo a partir de lo que enseña es un Pachacútec, pues accede a la vida de oro, la vida en la que alguien se convierte en esa que enseña. Siempre que hubo cambios en la humanidad hubo una gran resistencia, como todo cambio, es la ley de inercia. Cuando hay una fuerza hacia un lado hay una fuerza contraria que va a tratar de que se siga en la misma dirección que se iba antes. Ante un cambio tan enorme como lo que es la oportunidad de un cambio de era, el más trascendente para la humanidad, es imposible que no haya una gran resistencia. Hace ya 33 años, donde hice por primera vez un ejercicio espiritual que yo esperaba que fuera algo espiritual, Jesucristo, no sé qué, algo así, ¿viste? Y yo buscaba a alguien que me guiara en todo esto y me encontré con un simple muchachito con blue jean y zapatillas. ¿Usted qué esperaba? Y yo esperaba algo alucinante, esperaba ver a Cristo, a la Virgen María. Y resulta que me encontré nada más que con un muchachito. ¿Qué es eso entonces? Obviamente después tenés, viste, la gente que no está en enseñanza en algún punto es como hablarles en otro idioma. Porque es como todo, si yo escucho material diciendo, no, esto es un divague, esto no funciona, y bueno, vos ya estás mal predispuesto a recibir eso. Que es muy importante recalcar que esto es un recorrido. Esto no es una, qué sé yo, una receta mágica o hacer spin y soplás y hacer botella. No. O sea, a la gente le resulta muy difícil creer que realmente, y más proveniendo de Argentina, se pueda haber llegado a algo tan enorme y que funcione. A las personas incrédulas yo les diría que, o sea, no crean, que no hay que creer. Tener la humildad, en serio, de aplicarlo. Hay una cantidad de material enorme en internet, no te hace falta tener que estar en la escuela para que entonces, o sea, es enorme la cantidad de material brindado abierto. Ponelo en práctica, prueban algunas cuestiones. Es que lo diferente a la gente no le gusta, no lo acepta la gente, o sea, vos sos diferente, yo soy diferente, empiezo a hablar de un tema, de algo que a mí me hace feliz y que me emociona. Y la gente te ve así, la gente me veía así, y decía, esta. Sí, la gente no acepta eso, le cuesta. No es que sea menos, es que para entender este recorrido hay que recorrerlo. Pero bueno, ojalá que este sea un modo también, este documental, como tantas vías, para que se den cuenta de que hay también otro camino y que no se trata de que lo anterior no sirvió para nada y que la ciencia, la economía, la religión y la política son toda una porquería que no sirve para nada. Lo podemos usar también. Pero si aprendemos a usarlo para integrar en un foco superior, en algo superior que no nos haga depender de lo que antes teníamos, sino que nos haga aprender de eso para llegar mucho más lejos de lo que llegamos como humanidad. Y estoy dispuesta a todo aquel que así lo desea, a hablar del tema, a decirles, a contarles, en charlas con todo aquel que desea, conmigo, de la sagrada enseñanza que, habiéndola yo tomado, la puse en juego para estar viva.
La nueva era necesita de llegada de Paana, el hombre blanco perdido, que aunque no lo sabe será igual a nosotros, porque él no será como los hombres blancos que hemos conocido, que no cumplen su palabra. Paana es el hombre cuya palabra es como el sol, trae luz. Los indios Quero son los últimos incas. Durante 500 años permanecieron aislados en las montañas del Perú, sin contacto con las culturas modernas, con el fin de escapar de los conquistadores. Son lo más cercano a la cultura inca pura tal cual era. Cuando estaba por llegar el conquistador, lo que es la parte sacerdotal de los incas, que tenían muy claro lo que estaba por suceder, decidieron no hacerse accesibles a lo que era, la conquista de ese momento y no hacerse encontrables ni siquiera en los años siguientes. Y de hecho, ni siquiera cuando los satélites ya podían haber descubierto, son 7 comunidades que hay, están visibles, no es que no los podían encontrar a los satélites, igualmente nunca los vieron, hasta el momento en el cual, por sus profecías, ellos se tenían que dar a conocer. El antropólogo Oscar Núñez del Prado tuvo el primer encuentro con ellos en 1949. Hasta entonces se habían mantenido vírgenes de cualquier tipo de influencia exterior. Los queros tienen la particularidad que, a diferencia de otras culturas originarias, habían mantenido el saber original sin mezclarse con otras culturas, por lo cual, en cuanto fueron descubiertos, por decirlo así, que en realidad ellos se dieron a conocer porque vieron por sus profecías y por señales que era el momento ya de darse a conocer nuevamente, habían pasado 500 años y de generación a generación toda la comunidad fue pasando esa enseñanza pura, intacta de los incas. Cuando José Luis se enteró de esto, dijo, lo tengo que encontrar porque claramente era una manera en la cual confirmar con una fuente pura si eso que él había logrado descubrir, que hay una misma enseñanza en común en todas las diferentes culturas originarias, confrontarlo con ello para ver si realmente era así, era ideal. Para los Quero, Pachacuti significa gran cambio. Según la antigua profecía, ocurre uno cada 500 años. El último fue un cambio negativo, del orden al caos, reflejándose en la conquista española y la caída del imperio inca. Hoy, 5 siglos más tarde, se manifiestan las señales presagiadas para la unión de los pueblos y un cambio espiritual. Es por esto que los Quero deciden ahora iniciar un proceso de integración y compartir con el mundo la enseñanza que han custodiado durante siglos. Hoy es momento de un nuevo Pachacuti, pero esta vez del caos al orden. Pachacute es gran cambio, un cambio universal. Quien trae este cambio es Pachacútec. Pachacútec está fuera del tiempo. En 2004, José Luis viaja a Perú para corroborar los resultados de sus años de estudio con la enseñanza que custodiaban los queros y vive un encuentro inesperado. Cuando yo me enteré de que los queros existían, me quise conectar con ellos. En aquel momento logré conectarme con el hijo del antropólogo que los había descubierto a los queros. Le pedí que me enseñe, que yo quería ir a verlos. Me dijo, es imposible. Me ofrecen fortunas de Europa, de América, de Japón, de todos lados. Y si los queros no quieren que los encuentres, no los encuentras, como ya se demostró. Por lo tanto, yo no te puedo llevar a ellos. Ok, entonces me encuentro contigo, le dije. Y quiero contarte a ti lo que yo aprendí, a ver si tú que los conoces me puedes decir que se parezca o no.
Quedamos en encontrarnos una mañana, domingo a la mañana, en la Plaza de Armas de Cusco, en Perú. Nos encontramos 9:30, 9:30. Bueno, yo estaba con él y yo filmaba. Y le hacía preguntas. Y en un momento ocurre algo que afortunadamente quedó filmado en buena parte. Él mira para un costado y no me contesta más a lo que yo le había preguntado. Me dice, esto no ocurrió jamás. El que viene caminando ahí es uno de los sumos sacerdotes Quero. Había bajado de la montaña y se había encontrado con nosotros. Venía con un joven que le hacía de guía porque él no sabe manejarse en la ciudad. Se ponen a hablar en un dialecto y me dijo, vienen a buscarte a ti. ¿A mí? ¿Quién soy yo? Eso me lo tienes que responder tú. Vienen y no solo vienen a buscarte. Ellos, la frase que me dijo no me la olvido jamás, señales habrán visto. Me llevaron a la montaña, me enseñaron sus sistemas de energía. Once años después, en el 2012, ¿quiénes estábamos? Nosotros, la gente de mi escuela, y alguien más, un sacerdote Quero. Nicolás, muchos lo deben conocer. Al tiempo me llama otra vez, nos encontramos. Viene otro plenario que yo doy, hablamos. Y me propone que él quería enseñarle a los de su raza que el nuevo Pachacútec no tiene por qué tener sangre indígena. Entonces él me necesitaba para que yo fuera allá, a la tierra sagrada de ellos, y me encuentre con 6 Alto Misayo, lo más alto del grado sacerdotal de los Queros, y que adelante de ellos puedan ver que yo genero realidad propia. Tuve el honor de ir con 2 personas más de mi enseñanza, en las tierras sagradas, 6.000 metros de altura, con los sacerdotes, conviviendo 2 semanas. Y generando realidad propia en tal nivel que el último día, cuando hacíamos la prueba final, al final de ese día hicieron un oráculo de hojas de coca. En una de las montañas más sagradas de ellos se hizo un ritual con hojas de coca. Él estaba en la máxima prueba porque ellos necesitaban tener confirmación de las deidades para ellos, las montañas. Si la enseñanza, esta es la enseñanza Pachacútec. Y tenía que darse ciertas manifestaciones que para ellos eran clave para leer si realmente esta enseñanza es la enseñanza Pachacútec. No solamente no podía llover, sino que tenía que estar el sol, y estaban las nubes. En el momento en el cual a él le pasa el quinto que se llama de coca, que es el momento en el cual vos te conectás con el ritual que ellos están haciendo, se abre pero completamente, las nubes se abren y se forma un círculo en el cual queda, o sea, el sol entrando por ese círculo que es, decís, no puede ser. Tenemos el nube de círculo, así que está muy bien. Para ellos también fue parte central de la confirmación de que sí, de que está la materialización necesaria respecto a lo que estaban buscando ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la otra pregunta? Esta pregunta para mí es muy importante. ¿Puedo nombrar la enseñanza de mi escuela como parte del nuevo Pachacútec? A ver, integrando el nuevo Pachacútec. Sí, sí, nuevo Pachacútec. Alguien que haya, alguien pone cuca house hands. El que acabas de preguntarme, el integrante del nuevo Pachacútec, va a estar muy lindo porque se ve muy bien. Qué grande. Dile por favor, estoy muy emocionado porque su padre me hizo un oráculo y ahora me lo hace.
Bueno, no es que los jeros no se junten, sino No, claro, para una iniciación. se juntan para una asamblea o para trabajos comunales, Sí. entre otras cosas, pero para cuestiones de iniciación es difícil porque uno, el interesado en iniciarse, debe asumir algunos costos y en ese sentido es casi imposible, porque tiene que trascender todo lo material para poder... Tiene que armar realidad propia. Tiene que armar su realidad propia. Claro. O bien sí o sí. O si no, el que tiene dinero no le interesa lo espiritual. Entonces, claro, que se unan las dos cosas. pero- y es la primera vez que ocurre con los 7. Claro, es la para una primera vez que se ha iniciación. contado, porque yo también intenté hacerlo Sí. y es difícil. Claro. Es difícil y hacer un camino iniciático de 10 días. Con los 7 sacerdotes. No tienes ni la mínima idea de lo que podría costar eso. Aquí estamos. Muy bien. Aquí estamos. Es la primera vez que se juntan para una iniciación. Ellos lo que estaban buscando es si José Luis lo puede nombrar el nuevo Pachacútec. Pero ¿qué pasa? Que José Luis, afortunadamente, les hizo entender que no se trata de una persona el nuevo Pachacútec. O sea, el Pachacútec, el nuevo Pachacútec está representando en una enseñanza. Para ellos les sorprendió muchísimo porque siempre el Pachacútec de la cultura inca había sido una persona. El nuevo Pachacuti está profetizado desde los principios. Son el origen, el motivo de las profecías. Son partes de un mensaje que nadie quiere escuchar. Con todas las personas con las cuales me encuentro, que la gran mayoría, convengamos, no están en enseñanza, reciben muy bien lo que les transmito, por el simple hecho de que la enseñanza es sumamente práctica. Además de que la seguridad en lo particular, de que funciona por todas las cuestiones que logré y logro, es una confirmación constante, y es lo que efectivamente hace que diga, bueno, estoy en el camino exacto. Yo entré en la enseñanza en un momento muy oscuro de mi vida. Era adicta a las drogas. Es algo que no se sale así nomás. Siempre perdía todo. Cuando vas descubriendo, y esto es grandioso, el problema que tenés del cual vaciarte, y porque uno piensa que tiene muchos problemas, y en realidad es un problema que se manifiesta en diferentes áreas, van abriéndose puertas en todas las áreas. Hace aproximadamente 3 años. Ya venía yo habiendo bajado un poco la guardia, digamos así. Me había dejado estar. Me fui a hacer unos exámenes médicos porque no me encontraba bien. Estaba tirada, estaba decaída. Y me internaron de inmediato. Lúgubre, horrible, como aquel que ya está a punto de... ya está. Bueno, inmediatamente me pusieron tubo por todos lados para darme sangre, para darme plaquetas, y me quedaban 3 días de vida, a lo sumo. Voy a salir. En un momento yo dije, basta. Sinceramente, si yo no encuentro la escuela, yo estoy muerta. Es como que me abrió una endija de un camino que me dijo, bueno, es por acá. Dejé el cigarrillo, después ya no tomaba alcohol y después 6 meses, 7 meses dejé la droga. Y nunca más, jamás me drogué. Otra vez, jamás. Enseño sobre este tema, que es lo que más me gusta. Tengo una relación de pareja desde hace 7 años, que es la que siempre soñé tener. O sea, tengo negocios en Italia. De pasar de lo que era que siempre tenía problemas en las cuestiones de dinero, a tener negocios en Italia. Yo vivo unos meses al año en Argentina y unos meses en Italia.
y ni siquiera me hace falta estar allá físicamente para manejar los negocios y sigo ganando dinero. Todo en tu vida se ordena y empieza a ser realmente, y no solo empieza, sino que lo continúa siendo lo que vos querés que sea. Cuando yo me entero de eso que los demás científicamente habían diagnosticado, dije, no, esto no puede ser. ¿Qué 3 días de vida? De ninguna manera. Yo voy a seguir viviendo muchos años más. Voy a hacer todo lo que aprendí y a los 5 días me dieron el alta por el momento. Todo lo que yo recorrí en enseñanza me sirvió para este momento tan espectacular de haberme comprometido con la vida y estar aquí después de 3 años. Es una enseñanza donde lo que vos querés lograr, lo lográs. Yo lo hice, yo lo logré. ¿Y por qué no lo puede hacer otro? La Universidad de Harvard, John Hagelin, hizo el estudio. Se necesitan 8.000 personas que le digamos, y me incluyo porque de esto yo hago mi vida, que le mostremos al mundo que se puede generar realidad propia. Y para eso el salvoconducto es el GAL, el brillo. Se llama masa crítica. Y la New Age habla tanto de la masa crítica sin tener idea de qué es. ¿Qué es masa crítica? Raíz cuadrada del 1% del total. Si en un estadio de fútbol, por ejemplo, se empieza a producir un temblor, ¿de qué depende que salgan y se destrocen en caos o que salgan ordenadamente? De lo que hace la raíz cuadrada del 1%. Si hay 10.000 personas, raíz cuadrada del 1% de 10.000, lo que hacen esa raíz cuadrada del 1% primero, le marca el camino a los demás. Ok, ¿cuántos somos en la humanidad? 7.000 millones de personas. 7 por 10 a la novena. 7 con 9 ceros atrás. 1%, 70 millones. 7 por 10 a la séptima. 1%. Raíz cuadrada de 70 millones, 8.000 y algo. Nada más. Si 8.000 personas le mostramos al mundo que generamos realidad propia, que lo que tocamos brilla, que el clima, que el estado espiritual, que la economía, la salud, lo que sea, se puede valer de la ciencia, de la economía, de la política y de la religión, pero lo generas tú el que quieres. Y si ninguna de esas 4 paradigmas imperantes logran generar la realidad que tú quieres, no importa, la generas tú, tienes plasma. 8.000 personas y la humanidad cambiadera. Si no, de todos modos no tenemos excusa. Porque la mejor de las buenas noticias para la nueva era es que no depende de la humanidad. Al revés, la humanidad depende del hombre. La humanidad depende de ti, de mí, no nosotros de la humanidad, por primera vez en la historia. Las culturas del pasado anticipaban los cambios astronómicos actuales y nos mostraban cómo estar preparados para aprovecharlos. El hombre puede decidir hoy su destino colectivo, siempre y cuando el cambio se produzca de uno en uno. La humanidad ha interpretado el universo, la vida y la realidad de diferentes maneras a lo largo de los siglos. La constante puja entre ciencia, metafísica y espiritualidad y diferentes abordajes que difícilmente han congeniado, encasillan y seccionan nuestra visión de las cosas. Históricamente se ha planteado la realidad como una dicotomía mito-ciencia. Por esto, durante los años de auge de la ciencia, han quedado desplazadas las enseñanzas originarias. Sin embargo, siempre que la ciencia produjo grandes avances, fue porque osó traspasar los límites de sus propias fronteras e intentó ver las cosas desde un nuevo ángulo. Hay quienes proponen explorar distintas áreas en conjunto y encontrar puntos en común, coincidencias que nos permitan tener una idea más completa y certera del universo. Aunque implique enfrentarse a dudas y cuestionamientos, la clave es la audacia de explorar lo inexplorado, incluso desafiando las creencias establecidas.